Señores, Texas está a punto de volverse azul en las elecciones 2024. Así es, Texas, el estado que siempre ha sido este bastión republicano, el hogar de figuras como lo es Ted Cruz, un estado que también está a punto de votar por los demócratas. O sea, tan solo se lo imaginan. Lo cierto es que todo lo que está ocurriendo actualmente en la política estadounidense es bárbaro. Muchos estados que antes parecían imposibles para los demócratas ahora están en juego. Y hoy quiero explicarte qué es lo que está pasando en Texas, porque esta tendencia podría ser real. Y es que los datos y las encuestas nos están mostrando un patrón. Así que quédate hasta el final de este análisis porque estoy seguro que muchas dudas que tal vez tenías en el estado de Texas, hoy las vamos a resolver. Primero lo primero, ¿por qué estamos hablando de que Texas de repente podría volverse azul? Bueno, todo empieza con los datos, ¿no? Sabemos que las encuestas no son perfectas, existen márgenes de error. Pero estos datos nos dan una idea de hacia dónde están yendo las cosas. Según las últimas encuestas, por lo menos de parte de Morning Consult, Colin Alred, candidato demócrata, está liderando a Ted Cruz con las intenciones de voto. Todo por un punto. Estamos hablando de un 45% contra un 44%. Yo sé que puede parecer una diferencia pequeña, pero es algo que, señores, hace años era impensable. Para ponerlos en perspectiva, Texas ha sido un estado rojo por décadas. Desde hace mucho tiempo los republicanos han controlado el Senado, la gobernación y han ganado las elecciones presidenciales consistentemente en este estado. Pero ojo, existe una tendencia que está empezando a romper este molde. No es solo Texas, son varios estados que antes parecían imposibles para los demócratas. Además de Texas, tenemos a otros candidatos demócratas que están liderando en varios estados. Por ejemplo, está Arizona, donde tenemos a Rubén Gallego con 14 puntos arriba. Luego tenemos a Nevada, con Jack Rosen, que lleva una ventaja de 13 puntos. O en Michigan, con Elissa Slotkin, que también está ganando con 14 puntos. Pero lo que más me sorprende es Texas. Es un estado donde los republicanos llevan dominando las elecciones durante décadas y que ahora están en esta cuerda floja. Hablemos ahora de Kamala Harris, porque creo que esta influencia es la clave en todo esto. La vicepresidenta ha estado ganando terreno en varios estados claves, y su campaña está volcada en energizar a los votantes más jóvenes, a los nuevos electores, y en especial en los estados del sur. Recientemente su esposo, Doug Emhoff, estuvo en Texas para hacer esta campaña por ella. Y señores, el entusiasmo en ese terreno era increíble. Estamos viendo algo en Texas que no habíamos visto en décadas. La gente está saliendo a votar, están registrándose y lo están haciendo por el futuro. Yo creo que exactamente esto es lo que quiero resaltar. El voto joven, el voto nuevo, es lo que está haciendo la diferencia, no solo en Texas, en los otros estados del sur. Harris está liderando en Nevada con una ventaja de 7 puntos, en Michigan con 3 puntos, y está en estados tan importantes como lo es Wisconsin, donde tiene una ventaja de 3 puntos. Todo esto gracias a una organización y a un impulso por movilizar a nuevos votantes. En Texas la estrategia ha sido clara: movilizar a los votantes jóvenes. Es más, el esposo de Kamala Harris hasta lo mencionó. Están llamando a esto como el efecto Kamala. Hay una energía palpable entre los jóvenes, que están como que cansados de las políticas que han dominado en su estado, y se están registrando para votar en masa. Y bueno, ya sabemos qué es lo que pasa cuando los jóvenes salen a votar. Las cosas cambian. Pero no todo esto es por lo que están haciendo los demócratas, ¿no? Parte de este cambio también se debe a los errores de los republicanos,
especialmente, por ejemplo, en cuestión de Texas, los errores de Ted Cruz. Seguro te acuerdas de cuando dejó tirado a los tejanos y se fue a Cancún durante la crisis de invierno del año 2021. O sea, literalmente, mientras millones de personas sufrían por la falta de electricidad, la falta de agua, en uno de los inviernos más duros en la historia de Texas. Bueno, pues Ted Cruz decidió que lo mejor era tomarse unas vacaciones en México. Señores, este tipo de acciones son las que dejan una marca, y los votantes no se olvidan. No es solo esto, las políticas republicanas en Texas están alejando cada vez más a votantes, especialmente a mujeres y a familias. Un claro ejemplo es el tema reproductivo. Texas ha pasado alguna de las leyes más restrictivas en todo el país. Y esto ha llevado a horribles historias que hemos visto por redes sociales. Esto es lo que está en juego. No es solo un tema político, es un tema personal. Y eso es lo que están haciendo que muchos tejanos, que antes votaban por republicanos o que eran independientes, ahora están buscando otras opciones. Y bueno, en este caso esa opción es Colin Alfred. Prácticamente, Colin Alfred, este tipo tiene una historia bastante interesante, ¿no? No solo está liderando en las encuestas contra Ted Cruz, sino que su recorrido personal es bastante bueno. Fue un jugador de la NFL, jugó durante 5 temporadas, luego de esto decidió dejar el deporte y convertirse en abogado de derechos civiles. Luego de esto trabajó en la administración de Obama y finalmente se convirtió en congresista por el Distrito 32 de Texas. Colin Alfred. Vemos que no es tan solo un político de carrera, o sea, es alguien que ha estado trabajando cerca de la comunidad, que entiende los problemas reales que enfrenta la gente en Texas. Y bueno, la gente está respondiendo. Los demócratas ya han empezado a invertir millones de dólares en publicidad en Texas, en Florida, lo cual significa que creen que pueden ganar en estos estados. En el último anuncio, Colin Alfred lanzó un dardo directo a Ted Cruz, diciendo algo así: mientras Cruz volaba a Cancún, yo me quedaba en Texas ayudando a mis vecinos durante la tormenta. Señores, es este el tipo de mensaje que puede conectar con la gente. En Texas hay una tradición de ayudarse entre sí en tiempos difíciles, y creo que eso es lo que Colin Alfred está aprovechando para ganar votos. Obviamente, como les mencioné, no es solo él el que está generando este cambio. Hay cada vez más personas que antes votaban por republicanos, pero que ahora están decididos a votar por los demócratas, porque ya están cansados de lo que está ocurriendo. Hay miles de declaraciones que todas son muy comunes. Son votantes que han apoyado a republicanos por años, incluso a Donald Trump. Están cambiando su postura porque se han dado cuenta de que lo que está en juego es mucho más grande. Se trata en sí de la democracia misma. Y bueno, como podemos ver, ahí es donde entra la campaña de Kamala Harris y de Colin Alfred, que están ganando terreno. Ahí lo tienen, amigos. Texas, un estado que durante décadas ha sido este bastión republicano, ahora está en juego. Colin Alfred está ganando fuerzas. Kamala Harris está movilizando a nuevos votantes. Y los republicanos están perdiendo terreno debido a sus propias políticas, debido a sus propios errores. La gran pregunta aquí es: ¿será suficiente para que Texas se vuelva azul este año en las elecciones 2024? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué es lo que piensas? ¿Crees que Texas finalmente dará este salto y votará por los demócratas? ¿O crees que los republicanos aún tienen algún tipo de as bajo la manga? Sea como sea, lo más importante es que tú participes. Si vives en Texas, asegúrate de registrarte para votar. Y si no, comparte este video para que más personas se enteren de lo que está ocurriendo. Hasta luego.